Buenos días, mi nombre es Juan David y en este video les voy a hablar de qué consecuencias podría tener el coronavirus para nuestra cotidianidad y la relación que tenemos con los estados en que vivimos. Para comenzar, es necesario preguntarnos qué preferiríamos, libertad o seguridad. Esta pregunta puede parecer tonta y un tanto cliché, pero es la base de lo que se está discutiendo durante esta pandemia a nivel internacional. No obstante, antes de hablar sobre el tema, cabe preguntarse libertad para qué y seguridad frente a qué. Estas preguntas son muy importantes porque nos permiten definir qué perderíamos si nuestras libertades individuales son limitadas y qué ganaríamos si nuestra percepción de seguridad creciera. Para poner un ejemplo que acerque mucho más este tema a nosotros, podemos tomar como caso la película Minority Report o Sentencia Previa en Latinoamérica, filme donde existe toda una división de la policía estadounidense llamada Precrimen, la cual se encarga de capturar a supuestos criminales antes de que estos cometan un crimen. Todo esto gracias a la información que le proporciona a la policía 4 personajes llamados precognitivos, los cuales son capaces de predecir el futuro. De este modo, la policía puede actuar antes de que se cometan los crímenes, eliminando así muchas de las libertades individuales y garantías jurídicas de los acusados. Aun con todo lo malo que puede traer este sistema, las medidas parecen haber funcionado en la medida de que el crimen se redujo significativamente, pero se dejó abierta la pregunta de qué pasaría si el sistema se equivoca, comete alguna arbitrariedad o excede sus funciones. De alguna manera, todo esto se puede resumir en qué puede esperar una persona si es acusada por el Estado. En ese tipo de casos, solo las garantías individuales y las garantías judiciales serían el único escudo entre los individuos y el poder arbitrario del Estado. En resumen, esas libertades y esas garantías podrían ser en Minority Report la diferencia entre ser libre o criogenizado tras una acusación por parte del Estado. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el coronavirus y la situación en la que estamos viviendo? La respuesta es que siempre que se habla de ganar un poco más de seguridad, normalmente se pierden un poco o muchas de nuestras libertades individuales. En primera instancia, muchos políticos y expertos se están preguntando si los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente y a qué se debería esa mejor gestión de la crisis. Por último, si son las democracias occidentales modelos inferiores a la hora de gestionar grandes crisis en comparación con los modelos autoritarios de Asia. Para discutir todas estas cuestiones vamos a analizar el artículo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han titulado Emergencia viral y el mundo de mañana. En este texto el filósofo surcoreano comienza con una frase contundente. Mientras en Asia se trabaja con datos y mascarillas, en Occidente se llega tarde y se levantan fronteras. Como puntos a favor de Asia, el autor señala que Hong Kong, Taiwán y Singapur han tenido en términos generales muy pocos infectados. Para sustentar esta tesis, el autor nos dice que para el 20 de marzo Taiwán registró solamente 108 casos de infectados y en Hong Kong unos 193 en comparación con Alemania, quien tras un periodo de tiempo mucho más breve confirmó 15.320 casos y España unos 19.980. A esto habría que sumar que Corea del Sur ha superado ya la peor fase de la crisis, lo mismo que Japón e incluso China, quien fue el epicentro de la enfermedad desde su comienzo. Por otro lado, en Taiwán y Corea no se decretó la prohibición de salir de casa o se cerraron tiendas y restaurantes, afectando muchísimo menos la economía que en Occidente. Asimismo, en los últimos meses ha habido todo un éxodo de asiáticos hacia Corea y China porque se sienten mucho más seguros en sus países de origen que en Europa o en Estados Unidos. La pregunta sería entonces, ¿a qué se atribuye todo este éxito de los países asiáticos a la hora de gestionar la crisis del coronavirus? Según el autor, en los regímenes asiáticos se han tomado muchas medidas que en Occidente serían casi impensables. Esto se debe a que en Japón, Corea, China, Hong Kong,
Taiwán o Singapur se tiene una mentalidad autoritaria que viene de toda una tradición cultural devenida del confucianismo, la cual permite que las personas sean mucho menos renuentes al poder y más obedientes que en Occidente. Esto quiere decir que confían mucho más en el Estado y que la vida cotidiana está organizada de manera más estricta que en Occidente. Este contexto permite que los países asiáticos apuesten fuertemente por la vigilancia digital y el uso del Big Data, es decir, la información recopilada en masa sobre millones de ciudadanos, la cual es usada por los gobiernos asiáticos con diferentes fines. Se podría decir que en Asia las epidemias no se combaten solo con virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo con informáticos y especialistas en macrodatos. Según las palabras del autor, la vigilancia digital y el uso del Big Data salvan vidas en Asia. No obstante, como contrapartida, esta dinámica exige que la población tenga una conciencia crítica ante la vigilancia digital prácticamente inexistente, junto a una casi nula legislación en materia de leyes para la protección de datos. Todo esto en una especie de frenesí estatal por recoger todo tipo de datos sobre sus ciudadanos. Ahora bien, por ahora solo hemos hablado de cómo se ha gestionado la crisis en Asia, pero no hemos hablado de qué cosas se están haciendo mal en Occidente. Lamentablemente, en la actualidad en Occidente, las cifras de contagiados y muertos se cuentan por miles, siendo las medidas de cierre de fronteras bastante inefectivas a la hora de contener la expansión del virus. El fracaso de este tipo de medidas es que muchas veces tratan de acercarse a las ideas clásicas del nacionalismo y el aislacionismo, evitando la cooperación y llevando a que muchos de los países más afectados no reciban la ayuda necesaria para afrontar la crisis, con el fin de reducir el avance de la enfermedad a nivel regional, local e internacional. Por su parte, en Estados Unidos, el gobierno ha anunciado que la pandemia costará alrededor de 100.000 a 240.000 vidas estadounidenses a lo largo de las fases de la crisis. Dado este escenario tan desalentador, la pregunta sería entonces si todas estas lamentables pérdidas de vidas humanas y los daños económicos que se han producido podrían haber sido evitados asemejando los modelos sociales y políticos de Occidente con los modelos asiáticos. Dado este punto, es inevitable pensar si adoptar los modelos autoritarios de Asia constituye una utopía o una distopía para Occidente. Para entender un poco qué consecuencias traería a nuestros países la adopción de modelos como el chino, habría que explicar primero dos proyectos de control social y censura aplicados en China, los cuales harían ruborizar a cualquier partido de ultraderecha en Occidente: el llamado sistema de crédito social y el gran cortafuegos chino. El sistema de crédito social permite una valoración y una evaluación exhaustiva de los ciudadanos, donde cada persona debe ser evaluada dependiendo de su conducta social y de qué tanto se adapte a los comportamientos que el régimen espera de sus ciudadanos. En cuanto al gran cortafuegos chino, este sistema se encarga de limitar la información que puede llegar a los ciudadanos chinos a través de Internet. La combinación de estos dos sistemas permite que en China no haya ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometida a una gran observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales, además de que se observa quién cruza un semáforo en rojo, quién tiene trato con críticos del gobierno o quién pone comentarios contrarios al gobierno en las redes sociales. Con toda esta información, el gobierno chino puede asignar o retirar puntos a cada persona dependiendo de cómo ésta actúe y qué tanto se ajuste a lo esperado por el gobierno. Como podemos imaginar, todos estos sistemas hacen que la vida sea bastante peligrosa si no estás de acuerdo con el gobierno o manifiestas ideas contrarias a los intereses del régimen. Por el contrario, a quien compra por internet alimentos sanos o lee periódicos afines con el régimen, se le asignan puntos, los cuales al acumular cierta cantidad puede cambiar por un visado de viaje o créditos muy baratos, en comparación con aquellos que caigan por debajo de un determinado número de puntos, quienes podrían perder su trabajo y a efectos prácticos ver destruido su estilo de vida. Toda esta vigilancia social es posible debido a que en China se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de internet y de telefonía móvil con las autoridades chinas, lo que en pocas palabras quiere decir que en su vocabulario no aparece el término esfera privada. Según datos oficiales, en China hay al menos 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial, las cuales pueden captar incluso los lunares en el rostro. Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos.
No es de extrañar que toda esta infraestructura para la vigilancia digital haya resultado significativamente eficaz para contener la epidemia. Un ejemplo de esto es que cuando una persona sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara la cual mide su temperatura corporal y, de ser preocupante los datos obtenidos, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles, pues no en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Como podemos ver, la protección de datos y la mentalidad autoritaria están fuertemente instalados en el funcionamiento de los gobiernos asiáticos sin que esto provoque mayor malestar por parte de sus ciudadanos frente a la vigilancia continua de los datos que producen. De todo lo explicado hasta el momento, podemos deducir que el Big Data resulta más eficaz para combatir el coronavirus que los cierres de frontera que se están efectuando en Occidente. Sin embargo, a causa de las leyes de protección de datos, no es posible realizar en Occidente un combate digital contra el virus comparable al que se está efectuando en Asia. Para ello, sería necesario que en Occidente, al igual que en China, las empresas de telefonía móvil y de Internet compartieran los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El peligro de todo esto sería que se instauraran sistemas de vigilancia digital como el chino, donde el Estado sabe dónde estás, con quién te encuentras, qué haces, qué buscas, en qué piensas, qué comes, qué compras y a dónde te diriges. Pero entonces, ¿cómo han sido aplicados todos estos sistemas de vigilancia digital en la lucha contra el coronavirus? Por ejemplo, en Taiwán, el Estado puede enviar simultáneamente a todos los ciudadanos un mensaje de texto para localizar a las personas que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde han habido personas contagiadas. Desde una fase muy temprana, Taiwán empleó una conexión de diversos datos para localizar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran hecho. Por su parte, en Corea, los ciudadanos reciben a través de la llamada Corona App información acerca de los edificios donde hayan habido infectados por medio de alarmas y registro de todos los lugares en donde hayan habido infectados. Asimismo, se publican los movimientos de todos los infectados, pudiéndose incluso destapar amoríos secretos y todo tipo de información personal. En resumen, en la aplicación de estos sistemas no se tiene en cuenta la esfera privada o la protección de datos. Pese a que todas estas medidas pueden parecer un poco exageradas en Occidente, en la actualidad existe el peligro de que los gobiernos occidentales estén avanzando en pos de concentrar mayor cantidad de poder y restringir las libertades individuales, acercando mucho más los modelos occidentales al autoritarismo asiático. Una prueba de ello es que ni siquiera durante la gripe española, una pandemia mucho más letal y con efectos económicos devastadores, se había desatado tanto pánico a nivel internacional al punto de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o Donald Trump hablen incluso de un escenario de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. Esto hace pensar a muchos expertos que el mundo se está dirigiendo hacia una nueva etapa del uso político del enemigo con el fin de aumentar considerablemente la concentración del poder en manos del Estado. Basta con ver un poco de la historia de Occidente para darnos cuenta que esta historia ha sido muchas veces escrita en torno a la lucha contra el enemigo, bien sea los moros, los alemanes, los nazis, los comunistas, los islamistas, los independentistas, entre muchos otros enemigos internos y externos que han permitido a los políticos concentrar cada vez más poder en torno a sí a costa de las libertades de sus conciudadanos. Pero entonces, ¿qué nos podría deparar el futuro frente a la crisis que estamos viviendo? En términos generales, China podría vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito en contra de este tipo de pandemias, influyendo considerablemente a todos los países occidentales para que realicen un viro autoritario en sus políticas. En palabras de Naomi Klein, autora de obras como La doctrina del shock, esta conmoción es el escenario perfecto para establecer un nuevo sistema de gobierno, puesto que los grandes cambios a nivel político y económico normalmente vienen precedidos de crisis que causaron conmociones significativas en la población. Por esta razón, en el peor de los casos de llegar a Occidente un régimen policial como el chino, se correría el riesgo de que el estado de excepción pasara a ser la situación normal. Esta preocupación parte de que muchos líderes de todo el mundo han aprobado decretos de emergencia y legislaciones que amplían su poder durante la pandemia sin tener plena seguridad de que una vez se acabe todo el proceso de la pandemia vayan a abandonar estas políticas. Un caso particularmente complicado es el de Hungría, donde el primer ministro se ha adjudicado la potestad de gobernar por decreto.
Igualmente, en países con una larga tradición democrática como Gran Bretaña, los ministros han obtenido un enorme poder para detener a las personas y cerrar las fronteras, mientras que en Israel su primer ministro Netanyahu cerró los tribunales y comenzó una vigilancia estricta de sus ciudadanos. Por su parte, en Chile se ha enviado el ejército a las plazas públicas, las cuales hasta hace poco habían sido ocupadas por los manifestantes que buscaban modificaciones significativas en el modelo económico chileno. Por su parte, en Bolivia se han pospuesto las elecciones presidenciales, manteniendo en el poder al gobierno provisional que se formó después de la salida del país de Evo Morales. En general, los estados se han atribuido nuevos poderes para cerrar sus fronteras, imponer cuarentenas y rastrear a las personas infectadas, siendo estas medidas en primera instancia aprobadas por las normas internacionales, pero dejando la pregunta de si estas medidas afectan únicamente a las problemáticas desencadenadas por la pandemia o si tienen terceros fines que aún no podemos saber. De esta manera, según la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el terrorismo y los derechos humanos, podríamos tener una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas que avanzan en paralelo o se manifiestan después de una epidemia de salud. A medida que las nuevas leyes amplían la vigilancia estatal, permiten a los gobiernos detener a las personas indefinidamente e infringir la libertad de reunión y expresión. La pandemia ya está redefiniendo las normas con las que vivimos. Prueba de esto es que los sistemas de vigilancia invasivos en Corea del Sur y Singapur, los cuales hasta hace poco hubiesen sido censurados en circunstancias normales, han sido elogiados actualmente por ralentizar las infecciones. Es evidente que en Occidente aún no está claro cómo se pueden implementar políticas para frenar la pandemia mientras se evita el colapso económico y los gobiernos se mantienen fieles a los valores democráticos y liberales. Esta incertidumbre ha provocado que muchas personas se pregunten si es necesario que los gobiernos occidentales usen las nuevas tecnologías de vigilancia virtual para automatizar el proceso de amonestación de aquellas personas que violen las reglas. Aunque implementar este tipo de medidas signifique un rastreo continuo de la información de nuestros equipos electrónicos, redes sociales, correos electrónicos, tarjetas de crédito, etc. En este sentido, las democracias occidentales lidiarán con un nuevo equilibrio entre el Estado y la economía, nuevos poderes en manos de los gobiernos para vigilar a sus ciudadanos con el fin de gestionar la salud pública y nuevas presiones sobre los partidos políticos establecidos por parte de los nacionalistas y los autarquistas de izquierda y de derecha. En un escenario tan complejo como este, los estados pueden caer en 4 tentaciones básicas frente a la pandemia que estamos viviendo. La primera de estas tentaciones es avanzar progresivamente hacia la pérdida permanente de las libertades individuales de sus ciudadanos, como pueden ser la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de asociación, entre otras. En segunda instancia, los gobiernos occidentales podrían optar por avanzar hacia la autarquía, además de aplicar políticas dirigidas a eliminar o limitar severamente la circulación de bienes, personas y servicios. Por otro lado, los gobiernos podrían aprovechar la apatía de los jóvenes a nivel político, tal vez debido a la presencia de una amnesia histórica donde muchos de estos jóvenes no recuerdan los estados policiales que aterrorizaron a los ciudadanos durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría. Por último, los gobiernos occidentales podrían incorporar a sus políticas la creciente propaganda de los regímenes autoritarios quienes intentan sacar réditos políticos de la pandemia. Una muestra de esto es que después de los intentos chinos de mejorar su reputación enviando mascarillas y equipos médicos a Italia, Serbia y otros lugares, se han generado discursos por parte de distintos mandatarios y personas influyentes elogiando al Partido Comunista Chino por su generosidad, al punto de que el presidente serbio en la televisión nacional de su país afirmara que la solidaridad europea no existe, que aquello era un cuento de hadas en el papel, afirmando que los chinos son los únicos que pueden salvarnos. A pesar de todo lo que hemos mencionado, lo peor de la crisis del coronavirus se va a mantener mucho después de que los diversos países logren superar los brotes del virus o se logre generar una vacuna, debido a los terribles daños económicos que se prevén para el futuro. En cuanto a las previsiones del Fondo Monetario Internacional, se espera que la economía mundial experimente su peor recesión desde la Gran Depresión, superando la crisis económica de 2008. Estas cifras bastante desalentadoras concuerdan con lo expresado por la Organización Internacional
Internacional del Trabajo, la cual informa que el desempleo llegará hasta 25 millones de personas en 2020 con pérdidas en el ingreso laboral de al menos 860.000 millones de dólares, aunque en palabras de esta organización las cifras expuestas anteriormente podrían infravalorar los efectos del COVID-19. Así, el último resumen de la OIT establece que las medidas de contención actuales están afectando a cerca de 2.700 millones de trabajadores, lo que representa alrededor del 81% de la fuerza laboral mundial. No resulta sorprendente el hecho de que esta crisis va a afectar particularmente a los trabajadores de los países con ingresos bajos y medianos, donde la proporción de los trabajadores informales es mucho mayor, los cuales no poseen acceso a una adecuada salud y a protección social. Para empeorar las cosas, en los países en vía de desarrollo, las pérdidas masivas de trabajo esperadas entre los trabajadores migrantes en países desarrollados probablemente tendrán efectos negativos en las economías que dependan en gran medida de las remesas. Además, un menor comercio, inversión y fuga de capitales han provocado pérdidas en las principales economías emergentes que se calculan en unos 50.000 millones de dólares, pero que fácilmente podría multiplicarse cada vez más. Al respecto, las Naciones Unidas han expresado su preocupación de que el COVID-19 condujera a una reversión de décadas de progreso en la lucha contra la pobreza, proceso que aumentaría aún más los altos niveles de desigualdad dentro y entre países. Eso se debería a que, como advierte el Fondo Monetario Internacional, los países en vía de desarrollo van a tener grandes pérdidas en el valor de las materias primas, reduciendo significativamente el volumen de sus exportaciones y sufriendo por la disminución en los precios de la energía y los productos básicos. Bajo esta situación se calcula que los países en vía de desarrollo podrían perder unos 800.000 millones de dólares en términos de ingreso por exportaciones en 2020. Por su parte, la CEPAL estima una contracción del 1.8 en el Producto Interno Bruto del PIB en América Latina, junto a un incremento del 10% en el desempleo y un aumento en el número de personas que viven en la pobreza de 35 millones a 220 millones, mientras se espera que el número de personas que viven en la pobreza extrema podría aumentar de 67.4 millones a 90 millones a causa de las consecuencias económicas de la pandemia. Ahora bien, hay que dejar claro que no todo es color de rosa en los regímenes autoritarios y al aplicar medidas de este tipo se pueden caer en muchos problemas, los cuales podrían afectar aún más las economías de muchos países, además de las respuestas que se pueden implementar frente a crisis como la del coronavirus o de cualquier otra naturaleza. Una muestra de esto es que la gestión del coronavirus en países como Rusia se está concentrando en minimizar el daño político y controlar la información que llega a sus ciudadanos en vez de concentrarse en gestionar la crisis en sus propias fronteras. Este tipo de medidas, si bien benefician a políticos como Vladimir Putin, no permiten que se consoliden respuestas efectivas para los problemas que viven los ciudadanos de estos países. En cuanto a China, este país está involucrado en una campaña de propagar en idioma inglés todo tipo de noticias para presentar su respuesta frente al coronavirus como un despliegue efectivo de autoritarismo de alta tecnología, el cual le permitió contener el virus y comprar un poco de tiempo al mundo para que preparara su respuesta. Aún así, aún está por resolverse el papel del autoritarismo y el hermetismo chino en la lenta respuesta inicial frente al COVID-19, la propagación del virus por todo el mundo y la infravaloración de las consecuencias del virus de cara a unas cifras de enfermos y muertos poco realistas por parte del gobierno chino. De este modo, aunque la confianza de los ciudadanos dentro de los estados autoritarios es mayor, permitiendo la realización de tests masivos, medidas restrictivas tempranas y fuertes, gobiernos autoritarios como el de Irán, preocupados por la crisis de legitimidad, han optado, entre otras cosas, por negarse a cerrar los lugares sagrados de peregrinación, llevando a muchos iraníes a ignorar las advertencias de quedarse en casa, propagando de una manera mucho más acelerada la enfermedad. El problema radica entonces en que los gobiernos autoritarios resulta imposible cuestionar las formas en que los gobiernos juegan a la política en momentos de crisis como una pandemia con el fin de reforzar su gobierno. De esta manera, Irán y China ocultaron el alcance de la crisis al mundo y a sus propios ciudadanos, llegando incluso el régimen chino a obligar a un médico que había encontrado de manera temprana los primeros brotes de coronavirus a retractarse, rechazando más adelante la ayuda de la Organización Mundial de la Salud para gestionar la crisis. Todas estas dinámicas hacen pensar a muchos expertos que el éxito que han tenido los países asiáticos
tenemos para gestionar la crisis del coronavirus no se trata tanto de una discusión acerca de si el autoritarismo o la democracia son mejores modelos a la hora de gestionar grandes crisis, sino de un problema de confianza en el Estado y de legitimidad. Esto se puede ver en que en muchas democracias occidentales y orientales, factores como la polarización, la desigualdad y la sensación de la ciudadanía de que existen un conjunto de promesas incumplidas han resultado determinantes a la hora de explicar por qué ciertas medidas son efectivas a la hora de gestionar el coronavirus, mientras que otras no terminan por generar ningún avance. Un ejemplo de esto es que la poca confianza de los italianos en su gobierno llevó a que incluso cuando la policía acusaba a decenas de miles de personas de romper el aislamiento, el movimiento en Lombardía haya continuado en aproximadamente un 40% de sus niveles normales durante las primeras fases del brote. Esto se debe en buena medida a que muchos gobiernos como el de Estados Unidos han politizado la crisis, minimizando su seriedad, posiblemente para evitar los números que serían políticamente perjudiciales en un año electoral. Lo preocupante de la situación actual es que si bien es relativamente fácil determinar qué características hacen que una respuesta frente a una pandemia sea efectiva, es difícil determinar si una estrategia es más autoritaria o más democrática en función de los grandes costos humanos y económicos que estamos viviendo en la actualidad. Desde su perspectiva, es probable que esas políticas hubiesen sido un alivio para muchos italianos que mueren en sus hogares o negocios estadounidenses que enfrentan un cierre a largo plazo. No obstante, no hay que perder de vista que los gobiernos autoritarios ciertamente están a la cabeza del uso de la crisis para aumentar su poder en otras áreas del gobierno. Lo único que queda claro es que si las democracias desarrolladas no se pueden unir para detener la propagación del virus, fabricar los bienes que el mundo necesita para combatirlo y proponer planes para impulsar la economía global, China podría vender su modelo como un sistema de éxito a nivel internacional, influyendo a muchos países a virar sus políticas hacia el autoritarismo. Pero entonces, dicho todo esto, ¿qué soluciones podríamos tener para el futuro? La mayoría de los análisis acerca de políticas públicas en la literatura actual sobre la pandemia del COVID-19 diferencian entre objetivos a corto plazo y objetivos a mediano y largo plazo. En el primer caso, el objetivo es abordar la situación de salud inmediata, proteger las oportunidades generadoras de ingresos y salvaguardar el funcionamiento de las cadenas de suministros críticas, es decir, las necesidades y los suministros de salud. En los últimos casos, las intervenciones para amortiguar las consecuencias económicas se centran en las medidas para restaurar las cadenas de suministro, recuperar la demanda e incentivar la inversión productiva. Todo aquello debido a que ninguna cantidad de gasto del gobierno será capaz de restaurar la salud económica de las naciones si sus grandes y pequeñas empresas no logran sacar a sus economías de la recesión al volver a contratar trabajadores y restaurar la producción y los servicios. Además, ninguna nación innovará por sí sola para salir de esta crisis. Las formas institucionalizadas y multilaterales de colaboración serán fundamentales para idear soluciones a las consecuencias de la pandemia dentro de las fronteras de los diferentes países. Para enfrentar estos desafíos, las democracias transatlánticas deberán posicionarse para dar forma al orden post-pandémico en un proceso que implica asegurarse de que las medidas temporales que limitan las libertades básicas establecidas para limitar la propagación del virus sigan siendo eso, temporales. Los poderes de emergencia ejercidos por los gobiernos para combatir la pandemia mediante la vigilancia y el control de sus ciudadanos no pueden convertirse en una norma. En este sentido, las crisis tienen la tendencia a enfocar la mente en lo que más importa, y lo que más importará después de que se haya pasado la crisis de salud del COVID-19 es proteger las libertades políticas y las instituciones democráticas que permiten a las naciones libres trabajar juntas para servir a sus ciudadanos, defender su seguridad común y reconstruir su prosperidad. Lo que aún no queda claro es cómo reaccionará cada país a las consecuencias económicas que vendrán en el futuro cercano debido al desplome de la economía mundial, el aumento del desempleo, la reducción abrumadora del costo de las materias primas como el petróleo. Pero entonces ahora me gustaría conocer qué medidas están tomando en sus países y cómo ven el futuro particular de los países en los que viven. Todo eso le agradecería que lo dejaran en los comentarios y que si este video les ha gustado dejen un me gusta, lo compartan para que esta información llegue a más personas y poder seguir realizando este tipo de videos. Muchas gracias y hasta pronto.